Bien, hermanos, pues en esta noche he titulado el mensaje El cuerpo de Cristo. Y se han venido tocando temas de la unidad que creo que me ha parecido muy interesante. Y bueno, pues el versículo que vamos a estar dando lectura, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice allí, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bien, pues el apóstol Pablo, hermanos, procuraba la unidad en la iglesia de Corintio. Y por lo regular el apóstol Pablo siempre tenía peso y carga por las iglesias en donde él había predicado y las que él había formado. Siempre estaba alerta y les mandaba en las cartas, me parece que es en los Gálatas, donde dice: tengan cuidado con los judaizantes, ustedes corrían bien. Y siempre las acechanzas estaban en las iglesias. Y él en una ocasión llegó a decir que una de sus mayores preocupaciones era la carga por las iglesias, porque él sabía que en las iglesias entraba todo tipo de gente y había que estar alerta también, había que recibir al que venía lastimado, al que venía herido, había que recibir a aquellos judíos que se les hacía difícil separarse un poco de aquellos que eran judaizantes, porque para ellos, siendo judíos, era muy difícil relacionarse con gentiles. Entonces el apóstol Pablo sabía la necesidad de la iglesia en aquel entonces y las cargas con las cuales llegaba la gente, pero a la vez también él tenía los ojos puestos en que a veces podrían meterse burladores. Y el apóstol Pablo está hablando a los corintios y exhortándoles y diciéndoles si leemos toda la carta nos daremos cuenta que los corintios pues tenían dones. Me imagino que había personas que servían, que había mucha gente que servía a Dios y tenían dones, ministerios, pero había algunas cosas que el apóstol Pablo veía que no eran muy correctas. Y él dice en el capítulo 1, versículo 10, empezando la carta, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, les está exhortando a que debían de estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer, y que no hubiera divisiones. Dice en el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el versículo 13 nos quedamos con la primera parte. Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Entonces Pablo estaba exhortando a los corintios que se dejaran de pensamientos erróneos, distracciones, cosas vanas. Que no se fijaran en las personas, que no cometieran idolatría, como diciendo comentarios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y dice versículos más adelante que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Dice: ¿acaso morí yo por ustedes? El punto principal era el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Corintio, me admiro, porque si lee la carta, hermano, se dará cuenta que ellos estaban enriquecidos con dones.
Pero que la inmadurez de ellos nos muestra al ver este tipo como de pensamientos, pues que realmente eran un poco inmaduros. Vamos al capítulo 3, porque Pablo sigue exhortándoles. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, y mire que tenían los dones, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no comida, o dice ahí, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y mire lo que muestra esa niñez, y por lo cual les dice que son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, que son discusiones, y disensiones, que significa desacuerdos, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ciertamente había algo de espiritualidad ahí, y ciertamente también había algo de inmadurez espiritual, hermanos. Y el apóstol Pablo está viendo esto, y por eso es que les dice que todos nosotros somos como el cuerpo de Cristo, unidos, y les hablaba de la importancia de la unidad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Pablo sabía bien que cuando el diablo se mete a una iglesia, cuando entran pensamientos diferentes, o cuando Satanás causa las divisiones, pues una iglesia se debilita, está frágil, y es más propensa a caer en ataques del enemigo. Divisiones, gente puede retirarse, gente se puede ir, gente puede salir herida. ¿Y qué tan importante es la unidad? Pues mire, hermanos, aquí encontré algunas frases que me llamaron la atención. Y la primera frase que encontré respecto a la unidad dice: comenzar uniéndose es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar en equipo es el éxito. Y eso lo dijo Henry Ford, el hombre que creó los automóviles Ford. Otra frase que me llamó mucho la atención dice: nadie puede ganar un partido solo. Eso lo dijo Pelé, un gran futbolista. Nadie puede ganar un partido solo. Otra frase que no encontré quién lo escribió, pero me pareció muy, muy interesante, y creo que esa frase la podemos aplicar a todos nosotros, hermanos. Dice: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Si bien una gota individualmente solamente será una gota, pero toda el agua unida, hermano, puede formar un mar. Y eso es lo que causa la unidad. Eso es lo que causa cuando la iglesia de Cristo se une. Pero cuando la iglesia de Cristo se encuentra dividida, pues difícilmente tendrá poder. Porque dice la escritura allá en Corintios que somos un solo cuerpo, y que la cabeza es Cristo, y que si la mano quiere agarrar para allá o el pie para allá, o si la mano dice yo quiero hacer todas las cosas, pues no podrá. O incluso si al pie se le dice tú eres el que vas a hacer todo, no va a poder, hermano. A cada quien ha escogido Dios para usarlo de una manera particularmente en la iglesia y fuera de la iglesia, porque cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, que habla en los Romanos, Corintios, a los Efesios y a los Colosenses, no solamente se refiere a una iglesia local,
sino al cuerpo de Cristo en general, que es la iglesia universal. Pero ¿qué pasa cuando hay división? Mateo capítulo 12, versículo 25. Es el Señor Jesucristo quien dijo eso. Él había echado fuera un demonio y murmuraban contra él y decían: por Belcebú echa fuera los demonios, o sea, por otro demonio. Y en el versículo 25 el Señor Jesucristo dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es, ¿qué, hermanos? Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Todo reino dividido es asolado. Y la palabra asolado, hermanos, significa destruido, arrasado. Y también dice ahí el Señor Jesucristo: y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y veamos pequeños ejemplos. Si el matrimonio es dividido, hermano, es fracturado, hay dolor, hay heridas, y un hogar dividido no permanece. Y la familia es algo bien importante para Dios y para estos últimos tiempos, porque cuando no hay un padre y una madre unidos y hay hijos de por medio, el padre es lastimado a causa del divorcio, la madre es lastimada a causa del divorcio, los hijos son lastimados a causa del divorcio, y los hijos crecen y se vuelven hombres y mujeres, y muchos de ellos no tienen identidad y no tienen rumbo, porque su hogar ha sido fracturado, ha sido dividido. Mas sin embargo nosotros sabemos que Dios sana las heridas, que sana los quebrantados de corazón, que venda las heridas, que ayuda a una madre que está sola, que ayuda a lo mejor un hombre que ha sido abandonado, que Él puede ayudar a un hijo que no tiene ni padre y madre que lo orienten o que lo alimenten. Pero si usted habla con un joven que ha crecido solo, o con una mujer que ha sido repudiada, o a un hombre que ha sido repudiado, se dará cuenta que hay heridas que tuvo en el alma y que a lo mejor hay cosas con las cuales él ha tenido que avanzar y Dios lo ha sanado. Y yo creo en la sanidad completa, literalmente. Pero hay cosas que marcan a las personas, hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo: todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, es destruido. Y casi creo atreverme a decir, hermanos, que si la iglesia de Cristo es dividida, es asolada. Porque también el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3, versículo 26, dice: si Satanás echa fuera a Satanás, y si hubiera división en el reino de Satanás, ciertamente ha llegado su fin. El imperio del diablo ha permanecido desde que fue arrojado al infierno, hermanos. Cuando cayeron los ángeles caídos, engañó a Adán y a Eva. Trata de engañar a los santos, trata de engañar a la gente para que se pierda, para que no conozca la salvación. El reino de Satanás está bien unido, por eso no ha sido destruido. Bien fuera que estuviera dividido, solo se arruinaría, hermanos. Ahí en Marcos capítulo 3, versículo 26 dice: si Satanás estuviera dividido, ciertamente ha llegado su fin. Y eso pasa cuando una iglesia es dividida.
Y Pablo se preocupaba por las cuestiones que los corintios tenían, sus diferencias. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo dice, hermanos? Una cosa es estar unánimes, hermanos, y otra cosa es estar juntos. Juntos es estar como aquí lo estamos, reunidos, habemos varias personas, pero la palabra unánime significa estar en un mismo sentir. Y una característica de la iglesia primitiva es que ellos estaban también unidos en un mismo sentir. Y yo creo que cuando la iglesia está unida en un mismo sentir, y si dejamos diferencias, posiblemente Dios derramará de su espíritu, hermanos. Vamos al capítulo 4, versículo 32 de Hechos. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hay una parte donde dice, el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bien, pues una característica de la iglesia primitiva, hermanos, en donde, hablando de la iglesia de Cristo, comparada en estos tiempos, es de que creo yo que sí nos hace falta más unanimidad. Dejar algunas diferencias, algunos pensamientos. Y la iglesia de Cristo pues no solamente es Betania, hermanos. Realmente el Señor Jesucristo tiene pueblo en todas las naciones de la tierra. Y si bien es cierto que nuestra iglesia local se compone de nuestro pastor, de líderes, de predicadores, de maestros, pues usted puede ser una persona que también nos puede aportar, porque la iglesia de Cristo tiene muchos miembros, como dice ahí, y a cada uno en particular Dios nos ha dado algo. Y si a lo mejor usted puede decir, bueno, hermano, pues quizá yo no predico, pero la oración es importante, hermano. Creo yo que la oración es el instrumento menos visible, más invisible, pero es el más poderoso. Los apóstoles pedían a la iglesia que oraran por ellos para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios con libertad. Y si nos vamos a la historia, cada avivamiento, cada vez que el Señor se movía en una iglesia a través de un predicador, a través de una persona, la gente se ponía a orar, hermanos. La gente se ponía a orar en un mismo sentir, con un mismo deseo, con una misma visión. ¿Cuál? De que Dios visitara a su pueblo y salvara las almas. Si Satanás nos está ganando terreno, si Satanás está dividiendo la iglesia, cuando la iglesia está dividida, entonces ¿quién va a predicar? Si la iglesia sigue dividida, sigue con indiferencia, entonces ¿quién irá por los perdidos? Si la iglesia está dividida,
¿Qué esperanza le queda al mundo entero para poder ser salvo, hermanos? Hoy más que nunca, al ver la guerra en Israel, al ver la violencia en nuestro país, ¿sabe cuántas personas murieron de cáncer en el año 2022, hermanos? 20 millones de personas. Son más muertos por cáncer que las guerras y homicidios en el mundo entero. Y esa cifra va a aumentar, se cree que va a aumentar un 60% en los próximos años. ¿Y sabe cuántos suicidios por depresión hay regularmente al año en el mundo entero? 700,000 suicidios por depresión. Son causas, y hay más causas por las cuales creo que tendríamos que orar, que tendríamos que unirnos. Hay veces, hermanos, que las separaciones son necesarias. Mire, hay veces podemos pensar que en una iglesia hay una división. No necesariamente a veces debe de ser visto como una división, sino más bien que Dios está levantando obreros y ministros para que crezcan en la palabra de Dios y para que lleguen a más almas también. Porque nosotros como iglesia local no vamos a salvar todas las almas del mundo entero, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que había una gran necesidad de obreros y que se necesitaban obreros para cosechar las almas, para ir tras las almas. ¿De qué sirve que haya una iglesia y pasemos nosotros como congregantes 15, 20, 30, 40 años en un mismo lugar? Está bien, no tome a mal si usted tiene ese tiempo y a lo mejor yo voy a estar ese tiempo aquí, no lo sé. Pero cuánto más la iglesia debe de ser tomada como un cuartel general donde llega alguien ahí abatido, arruinado por el pecado, entra aquí, Dios troca su vida, transforma su vida, empieza a aprender, empieza a crecer y después se vuelve un siervo de Dios, un ministro de Dios y ahora está capacitado para salir también a la guerra, hermano, al campo de batalla. ¿De qué le sirve a un soldado entrenar y dar tiros en un campo y cuando venga la guerra, si no tiene la experiencia, si no ha salido al campo de batalla, será un blanco fácil, hermano? La iglesia de Cristo está para producir soldados que le sirvan a su reino. Y es por eso que hay veces que hay separaciones que son también necesarias. Vamos a Hechos capítulo 8 y leamos el versículo 1. Veíamos que la iglesia estaba unánime y en el capítulo 8 de Hechos dice, cuando matan a Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 4, hermanos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es bien bonito, hermanos, y bien hermoso estar en una iglesia y sentirte cómodo y bonito, y vienes a la iglesia, escuchas la alabanza, la predicación, pero a lo mejor Dios te está llamando a hacer algo. Y a veces es más cómodo, es más fácil sentirnos a gusto, sentirnos protegidos, que nos den el alimento, pero a lo mejor Dios está obrando en tu corazón. No te digo que te vayas, obviamente no, pero que atiendas a la voz del Espíritu Santo si está haciendo algo en tu corazón por querer hacer algo por la obra de Dios. Por eso también hay pastores, ministros, porque también hay cabeza en la iglesia. Y uno también se sujeta y está el respeto y la ética cristiana. Pero cuando Dios determina hacer algo con la vida de un hombre, ese hombre oirá la voz del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, creo yo, que puede mostrar a la persona que está ahí, mira, este es un instrumento, él va a ser alguien que me va a servir, yo quiero hacer algo especial con él. Eso pasó con Pablo y Bernabé. Estaban en la iglesia, había profetas, había muchos hombres, me imagino que había grandes predicadores,
Pero dice que estaban orando y ayunando y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. Era una separación necesaria para que crecieran en el campo, en el ministerio. Y no es para que también ellos hubieran crecido, en parte sí, sino que lo que Dios quería era que la obra para Cristo creciera, para que más almas fueran salvas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Pablo en el capítulo 8, hermanos, ahí era un perseguidor. Y después tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco. Y dice Pablo: levántate y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y dice que inmediatamente estaba predicando a Cristo en las sinagogas. Pero hay un punto en la vida de Pablo, y yo no sé cuántos años pasaron o cuánto sería el tiempo, pero es cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé, que ahí la vida de Pablo cambió por completo, porque ahí empezó un ministerio específico para su vida: llevar el evangelio a los gentiles. Llevó el evangelio a Europa en sus 3 viajes misioneros y escribió sus cartas. Pero si a Pablo lo hubieran retenido, hermanos, por eso digo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no solamente es local, sino universal, hermanos. Amén. Si el día de mañana Dios levanta entre nosotros un hombre de Dios, un joven, o un predicador, o alguien que Dios use poderosamente en la alabanza, o algo para el reino de Cristo, apoyémosle, que crezca en el Señor, que le siga sirviendo, que gane más almas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo también está diciendo que ahí vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Cuando él está explicando de los miembros y la unidad, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si hay alguien entre nosotros que se encuentra enfermo, que se encuentra abatido, que se encuentra atado por las ataduras de Satanás, pues hay que orar, pedirle a Dios: trae sanidad, trae liberación, porque para eso es la iglesia, hermano. Señor, levántalo, libértalo, ayúdalo, sánalo, restáuralo. Pero cuando Dios esté usando a alguien lejos de celos, de envidia, que era lo que tenían los corintios, no, es para apoyar en la causa, para apoyar el ministerio. Y cuídate que no caigas, porque el diablo te va a estar acechando. Y vamos a orar por ti para que cuando vayas, Pablo, allá a predicar a Atenas, a esos lugares, el Señor esté contigo, porque bien es cierto que el poder del diablo es fuerte. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. No perdamos de vista lo espiritual. Por eso Dios quiere que la iglesia esté unida, que oremos, porque son tiempos difíciles. Y cuando no estamos unidos, ¿qué es más fácil? ¿Pelear 2 contra 2 o 2 contra 10? Vamos a versículo 12 y 13, hermanos, del capítulo 12 de Corintios, de la primera carta. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire lo universal. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y en el 2023 o latinos o gringos o asiáticos, qué sé yo, hermanos. Luego dice: sean esclavos o libres. Ciertamente antiguamente había muchos esclavos, y hasta hace algunos siglos fue abolida la esclavitud. Pero sabía que hoy sigue habiendo esclavos en Cristo, hermanos.
Mire, un hombre que está en la cárcel, que ha aceptado a Cristo, ¿sabe lo que significa esclavo? Falto de libertad. Él tiene a Cristo en su corazón, pero ¿usted no cree que no quiera salir de esas 4 paredes? ¿Usted cree que no quiera a lo mejor dormir una noche en casa con su esposa o sus hijas? Ciertamente hay esclavos todavía. ¿O qué hay de aquellos cristianos que están en los países comunistas, hermano? Que a lo mejor no están detrás de unos barrotes, pero tienen hasta los alimentos medidos. Yo a veces cuando padezco hambre me pongo malo, hermano. Pero esa gente que le dan sus raciones tan racionadas, están faltos de libertad, de un modo diferente también. ¿Y qué hay de aquellos donde ha estallado la guerra y a lo mejor no tienen una iglesia para congregarse? Ellos también están faltos de libertad. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra cosa que creo que debemos de entender, hermanos, es que Cristo es la cabeza de la iglesia y no la iglesia la cabeza de Cristo. Eso lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, bueno no sería decirle al Señor cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuál es su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque los deseos y los pensamientos de Dios y los planes de Dios son mejores y más grandes que los míos, hermano. Por más deseo bonito que yo tenga, incluso de hacer una obra y de hacer cierta cosa, que es válido, es legítimo hacer cosas para Dios y hay que movernos, pero siempre es primero mejor buscar a Dios y pedirle que Él nos muestre y nos dirija. También eso enfrentó Pablo, no iba a ir a Frigia y Galacia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Bien eran los planes y propósitos de Pablo y de los que le acompañaban, pero es que Dios tenía una puerta más grande. Por eso como iglesia debemos pedirle al Señor sus planes, propósitos, ¿qué debo hacer? Otra cosa importante es que hay veces que nosotros queremos hacer cosas y solo no podemos, tenemos que delegar, hermano, no podemos hacer todo. A Moisés le dijo su suegro, mira, si tú no juntas a varones y no los pones sobre millares, sobre centenas, incluso sobre 50 y 10, tú y el pueblo van a desfallecer. Y fue un buen consejo, hermano. Por eso es que no todos podemos hacer todos. Por eso necesitamos la mano, necesitamos la pierna, el pie, los pulmones, organismos que ni siquiera se ven para poder respirar. El corazón, qué importante es. Sin el corazón nada late, no hay vida. Y esa es la oración a lo mejor. Sin la oración quedaríamos como un cuerpo vegetal, sin vida. Bueno, vivos, pero sin acción. Y así es la iglesia del Señor. Bien es cierto que a lo mejor hay cosas que yo pueda hacer que a lo mejor no me salgan bien, pero pídale a Dios que le muestre de qué forma puede usted servir a la iglesia de Cristo. La iglesia no solamente es local, sino universal, allá afuera también. Una vez escuché una historia de unos misioneros que fueron me parece que era el África, no pudieron ganar a nadie, hermanos. Qué frustrante es todo eso. Pero había un niño que les llevaba pollos y la esposa de él dijo, bueno, a lo mejor nos podemos ganar este niño para Cristo, hay que hablarle del Señor. Y ese niño le llevaba pollos y huevos, lo ganaron para el Señor. Y ya no recuerdo todo el desenlace de la historia, pero la mujer murió y el esposo se envejeció, se airó con Dios porque perdió a su esposa, su hija, se fue a la perdición, o sea, en los vicios.
Y una de sus hijas, cuando ella era grande, se casó con un ministro de Dios y este hombre le tocaba ir al África. David y Estevia, no recuerdo los nombres, pero eran dos misioneros. Es verídico esto que le digo. Sevia Flour, creo. David y Sevia Flour. Entonces la hija va al África y pregunta, oye, ¿tú conociste? Le pregunta al superintendente de África, ¿tú conociste a tal pareja de misioneros? Ellos venían aquí, le hablaban a un niño, etcétera, etcétera. Y ese superintendente estaba a cargo de escuelas, iglesias, hospitales. Y la respuesta dijo, sí, yo los conocí muy bien. Yo les vendía pollos y huevos. Y esa noticia corrió hasta el padre de esa joven, que había sido el misionero que le llevó la palabra. Antes de morir, hermanos, estaba tan triste, tan airado con Dios, pero antes de morir, murió lleno de gozo, de alegría, se arrepintió, volvió al Señor, entregó su vida, descansó en los brazos de Dios, y lo poco que a lo mejor él miró que era poco, pues no fue poco, fue en grande, porque Dios usó a ese niño. Y lo que usted pueda decir que es poco que está haciendo para Dios, usted no sabe, hermano, usted no sabe si un día va a casar al próximo hombre que Dios ungirá y lo llenará del Espíritu Santo para usar su vida y predicar su palabra en este último tiempo, hermano. Ese sobrinito o ese niño impertinente que le habla y le habla, o esa gente que le rodea. Otra de las características que debe de tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el amor. Porque Pablo, ahí en el capítulo 12, vamos al versículo 31, después de que le habla de los dones, porque al principio empieza a decir, hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, y después que habla de los dones y da la explicación del cuerpo, les dice, procurad pues los dones mejores, que son buenos y son necesarios para la edificación. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál era, hermanos? Si yo hablo en lenguas, y si yo profetizo, y si tengo toda la sabiduría y doy todos mis bienes y muero siendo martirizado y no tengo amor, no soy nada. ¿Cuánto hemos dejado de amar y nos centramos en dones y en esto de la unción? Y ¿sabe qué, hermano? El Espíritu Santo no es un poder dinamita ni algo mágico. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se duele, se entristece, se contrista, se alegra. Oh Dios, dame eso. Espíritu Santo, ven a mí con poder. Espíritu Santo, ven y quita toda la podredumbre que hay en mi corazón, Señor. Y sabe, la gente que incluso no tiene conocimiento de Dios, Dios le ha dado la capacidad de amar. A lo mejor no a profundidad, pero muestran algunos actos de amor, algunos. Y algunos también se secan para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de Dios es amor. Y esa esencia la puso Dios en los hombres. Si no, no diría el Señor, bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Nosotros, hermanos, tenemos que poner por encima de todo, el amor y procurar la unidad. Ya estoy casi para terminar. Y les invito a ir a Juan capítulo 10, son las palabras del Señor Jesucristo, versículo 16. Está escrito allí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor.
y hay un solo cuerpo y hay solamente una cabeza. Me admiro que el Señor Jesucristo siempre ha querido la unidad. Y qué bonito es la unidad, hermano. Usted va a aprender que qué bonito es la unidad hasta que esté solo, hermano. ¿Sabía que una de las peores torturas que le dan a la gente en la prisión es el aislamiento? Porque el hombre no fue creado para estar solo, hermano. Y el Señor Jesucristo valoraba y le importaba que su pueblo, que sus hijos estuvieran unidos. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Es de la última oración, mejor dicho, del Señor Jesucristo antes de ser arrestado. Una de las últimas posiblemente. Y él dice, versículo 20, estaba orando por sus discípulos y por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos estén unidos para que cuando el mundo vea la iglesia, crea que tú me enviaste. No que la gente vea que la iglesia está dividida, que unos dicen una cosa, que otros piensan otra cosa. Y tú que eres, yo conozco a fulano que es de tal religión y esto y lo otro, y unos dicen una cosa, unos dicen otra. Antes no existían las denominaciones ni pensamientos diferentes. Hay cosas que no están mal, están bien. Diferenciamos en algunos puntos doctrinales, hay otras que también son herejías. Pero desde un principio era solamente uno. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios mío, que pudiéramos estar unidos, hermanos, en este mundo donde el amor se está acabando, que pudiéramos estar unidos en amor, en un mismo sentir, antes de que venga más dolor, más aflicción. Pero si es necesario que el dolor venga y la aflicción venga y que la persecución venga, para que el pueblo entero de Cristo, hablando mundialmente, para que todo el pueblo de Cristo se una, pues gloria a Dios, que venga la aflicción, que venga la persecución, que venga lo que venga, pero cuando estemos unidos entonces vamos a ser fuertes y poderosos, hermano. Y a lo mejor no estaremos nosotros con los italianos, pero creo yo pensar que si viene una aflicción grande a los creyentes, al mundo entero, todos nos vamos a unir en un mismo sentir en la oración, a través de la oración. Estemos nosotros aquí o en China, donde sea, Dios pondrá un espíritu de oración en su pueblo, hermano, en un mismo sentir, porque el Señor viene, hermano. Pronto está su venida. No sé si falte mucho, pero la verdad no considero que no. Y venga antes, muy pronto o después, perseveremos en unanimidad. Pero si es necesario que por alguna causa de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, pues que así sea, hermanos. Vamos a ponernos en pie para elevar una oración. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por
permitirnos estar aquí, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz. Y es tu anhelo que tu iglesia estemos unidos en este último tiempo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que quites de nuestros corazones las manchas o faltas que a veces tenemos y no nos damos cuenta, Señor. Límpialas. Yo sé que tú nos amas, Señor. Hay veces, Espíritu Santo, que dejamos de oír tu voz porque estamos abrumados con tareas, dolores físicos, trabajos, quehaceres. Pero yo sé que tu voz, como aquel que clamó que el novio vendría, tú quieres que oigamos tu voz, Señor.